Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 10 de abril, en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Sí, o bien llamada la Semana de Dolores, pues este próximo viernes, el día de mañana, tendremos Viernes de Dolores en la Pasión del Señor. Y pues el sábado anterior a Ramos, el próximo sábado, y el domingo de Ramos. Famosa llamada Semana de Dolores. Bueno, y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Gema Galgani, Virgen. La historia de esta santa tan cercana a nosotros por el tiempo, 1878 a 1903, y por las costumbres de la vida cotidiana, tiene cosas increíbles por los fenómenos místicos de que fue protagonista. En ciertos periodos de su atormentada vida, soportó vejámenes de toda clase. El demonio se le aparecía hasta bajo la figura del confesor para sugerirle obscenidades. Otras veces se le aparecía como un ángel luminoso. Cuando se veía desenmascarado, desaparecía en una gran llama roja, dejando en el suelo un montón de ceniza. A veces la golpeaba y la dejaba exámine en el suelo, en donde la encontraban con el rostro tumefacto y con los huesos dislocados. Pero la animaba a menudo la compañía de Cristo, de la Virgen y de su ángel guardián. Así narró ella misma, por obediencia a los acontecimientos que precedieron el misterioso fenómeno de los estigmas. Era la noche del 8 de junio de 1899, cuando de repente siento un dolor interno de mis pecados. Apareció Jesús con todas las heridas abiertas, pero de esas heridas ya no salía sangre, sino que salían unas como llamas de fuego, que vinieron a tocar mis manos, mis pies y mi corazón. Creí morir. Las llagas que se habían abierto aparecían cada semana de las 8 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, acompañadas con el éxtasis. Ante estos fenómenos misteriosos, que fueron pronto motivo de curiosidad de los vecinos de Luca, en donde vivía Gema, la gente comenzó a llamarla la Niña de la Gracia. Era una jovencita crecida rápidamente y madurada por la experiencia del dolor. Era hija de un farmacéutico de la provincia de Luca, y cuando tenía 8 años perdió a su madre. Cuidaron de ella los 7 hermanos. Pocos años después murió también el padre, y ella, curada prodigiosamente de una grave enfermedad que la atormentaba, pidió entrar al convento, pero su petición fue rechazada. Fue recibida en casa del caballero Matteo Giannini, y allí llevó una vida muy retirada, serena y obediente a las directivas del padre espiritual y de las hermanas pasionistas que se preocuparon por ella. Debajo de los guantes y del modestísimo vestido ocultaba los signos de su participación en la pasión de Cristo. Mientras tanto, las manifestaciones de su santidad habían pasado los límites del barrio y de la ciudad. Muchos que habían ido a su casa, movidos por la curiosidad, salían transformados en su espíritu. La enfermedad ósea que la había atacado desde muy joven volvió a aparecer y la hacía sufrir atrozmente. Comprendió que su calvario estaba por terminar, pero en su humildad no creía haber pagado suficientemente con la moneda del sufrimiento el privilegio de haber sido asociada a la pasión de Cristo. Murió a los 25 años en 1903. Era la mañana del Sábado Santo. También Santa Gema Galgani fue una de las santas místicas que tuvo la oportunidad de ser llevada al purgatorio, al infierno y al cielo, para ver a aquellas almas que están condenadas, purgando sus pecados o que están en la gloria eterna. Pidamos pues su poderosa intercesión. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos:
Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jueves Eucarístico. Un buen momento para ir delante de la presencia de Jesús sacramentado, aquel que le da sentido a nuestro ser, aquel que le da sentido a los momentos difíciles, aquel que le da sentido a los momentos duros de la vida, a las tormentas, aquel que le da sentido a los momentos de felicidad, de alegría y gozo, de esperanza, a las metas alcanzadas. Por eso, ve hoy a tu cita de la semana con el amor de los amores. También jueves sacerdotal. Hoy te invito para que, por favor, no dejes de orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Ora también por todos nuestros obispos y, claro, por nosotros los sacerdotes, que también lo necesitamos. Te invito para que pidas por nosotros, para que sigamos adelante, extendiendo el reino, acompañando a nuestras ovejas y santificándoles con los sacramentos. Hoy vale la pena recordar que en el texto bíblico le hacen una pregunta a Jesús, ¿sí? Y pues Jesús también contesta: les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. La palabra de Dios sigue siendo bálsamo en los momentos difíciles. Hay una palabra en cualquiera de sus textos, palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza. También palabras de señalamiento para aquellos que no están haciendo bien las cosas o que no siguen el camino correcto. La palabra interpela, la palabra cuestiona, la palabra anima, la palabra también abraza. ¿Sí? ¿Acaso alguna vez de tu vida no has sentido, cuando escuchas un texto bíblico, estás pasando un momento difícil, que el Señor te abraza y te da un gran apapacho y te dice: no temas, aquí estoy contigo? Así es la palabra. La palabra se cumple. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario, nunca olvidé esa frase, la performatividad de la palabra, que nos enseñaron. ¿Qué significa que la palabra sea performativa? Significa, y solo es una frase que solo se aplica, por supuesto, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Significa que esa palabra se cumple, que todo lo que anuncia tiene fuerza, tiene poder y, por supuesto, tiene vida. Por eso, qué hermoso saber que Dios es tan, pero tan misericordioso, que nos dejó su santa palabra para que podamos sentir su cercanía, su presencia, para que se cumplan sus mandatos y sobre todo el mandato del amor. Esto, por supuesto, no lo comprendieron aquellos hombres y empezaron a discutir con Jesús en unas frases y en unas alocuciones sin sentido.
preguntándole que por qué decía eso, que si era más que Abraham. Claro, Jesús, desde su experiencia y desde su testimonio y desde la verdad, les dijo: sí, claro, yo conozco a Abraham, el padre de ustedes. Se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró. Qué interesante, qué lindo. Dichoso Abraham, pudo ver a Jesús. ¿Sabes? Si tú quieres sentirte una persona dichosa, tú lo puedes ver. ¿Sabes cómo? Yo te lo dije: ve a la Santa Eucaristía, recíbelo. Ve a la hora santa, háblale. Ahí está Él, el mismo que vio a Abraham, el mismo que vieron aquellos fariseos, el mismo que le habló a aquel pueblo. Está ahí, en ese humilde, sencillo, pequeño pedazo de pan. Así que cuéntale lo que estás pasando y sin duda el Señor te recompensará, te asistirá y te dará lo necesario. Que el Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde, que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.